El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Y a ese le abre el que cuida la puerta. Y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir, por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar y a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente sentados. Estamos celebrando este domingo, cuarto domingo de Pascua, y está dedicado al buen pastor, que es el pastor, es el que va guiando a las ovejas, va guiando a aquellas criaturas que están dependiendo de él para poder vivir, para poder alimentarse, poder llegar a donde deben de llegar. Esta imagen es una de las primeras imágenes que se hicieron alusivas a Jesús. Uno de los primeros retablos, o imágenes que se encontraron en las catacumbas era precisamente de una persona llevando en sus hombros una oveja que representa al buen pastor. Hay otro pasaje, ¿se acuerdan? Las 100 ovejas, que se pierde una, deja las 99 y sale a buscar esa. Es el que da la vida por sus ovejas, el que guía. Y para nosotros también representa pues esta imagen. Nosotros somos las ovejas y Jesús es el pastor. Nosotros somos las ovejas y Él es la puerta. Y los que tenemos la tarea de guiar a las ovejas, no podemos entrar por otro lado más que por la puerta. La puerta normalmente tiene una llave, tiene un cerrojo o tiene una combinación. Si ya son más complicadas las puertas como las modernas ahora, que con huella digital o con reconocimiento de cara o de ojo o con una clave para que pueda abrirse el cerrojo, si no, no entras. Entonces, dentro de esto, nosotros tenemos que entender qué significa esta realidad ya aplicada a nuestra actualidad, a lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas personas piensan, sienten y creen que con hacer el bien es suficiente. Sí, es muy bueno y bendito sea Dios, hay muchas personas que realizan un bien y esto ya es de mucha bendición. Pero el solo bien, hacer un bien sin un fundamento, ¿para qué hago el bien? ¿A dónde llevo a esa alma? Pues es incompleto. ¿Y por qué es incompleto? No porque el bien que se haga es malo, sino porque el bien sin una dirección puede hacer que ese bien después se convierta en un mal. Y lo hemos visto, personas que hacen un bien, pero no tienen una estructura, no tienen un fundamento en el cual ¿por qué están haciendo el bien? ¿Para qué están haciendo el bien? No porque el bien solo sea malo. O sea, estoy ayudando a la gente necesitada, es maravilloso. Pero ¿qué pasa cuando ese bien que yo hago me trae problemas o me trae sufrimiento o me trae situaciones en las cuales que pone en peligro mi seguridad o mi propia vida o la vida de mi familia? Y entonces dejo de hacer el bien para proteger, que me lleva entonces a hacer ya un mal.
¿Por qué? Porque pues estoy haciendo un bien solamente porque me trae un beneficio, o porque me hace sentir bien, o porque me sobra, o porque puedo hacerlo, o porque pues es algo que me nace del corazón. Y este bien sin dirección es peligroso. No es malo, es peligroso. Es peligroso porque vienen precisamente las situaciones del sufrimiento. Todo bien que hagas trae consecuencias. Todo bien que realices hay consecuencias que no siempre son agradables. Qué bonito es cuando hacemos un bien y nos lo reconocen, o nos dan un premio, un reconocimiento, el Nobel de la Paz o no sé, tantos reconocimientos que da y que son buenos, o sea, no estoy en contra de eso. Pero el problema es, ¿qué pasa cuando hago un bien y hay persecuciones, sufrimientos? Esto no es algo que yo estoy inventando, ni estoy siendo fatalista ni negativo, al contrario. Esto es parte de lo que es la palabra de Dios, un planteamiento de responsabilidad y de fortaleza que solamente viene de aquel que está entrando por la puerta del buen pastor. Porque la puerta del buen pastor no solamente es una puerta para hacer el bien, es una puerta que tiene principios, que tiene dogmas, que tiene valores, que van a dar fundamento. Y lo principal es que Cristo ha vencido la muerte, ha resucitado. Entonces, como nosotros queremos vivir la vida eterna, nosotros queremos seguir esos pasos, tenemos que seguir los pasos que el Señor nos va a ir dejando, nos ha dejado y nos sigue dejando a través de principios, valores, dogmas, y que todo esto nos va a llevar al fundamento a hacer un bien, hacer el bien a quien lo necesita. Pero cuando no tengo esto y vienen las consecuencias de hacer un bien, pues dejo de hacer el bien, ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque está comprometiendo mi vida, mi seguridad, mi todo. Pero cuando hago un bien fundamentado en mi creencia y en los valores cristianos y en la vida eterna, pues entonces estaré preparado para enfrentar los sufrimientos, las dificultades, los problemas. Entonces, el planteamiento aquí lo dice la carta de Pedro. Dice, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien. Es cosa agradable a Dios. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cómo puedo soportar un sufrimiento? ¿Solamente porque soy fuerte? Pues si de eso se trata, los hombres, los varones, somos más cobardes que las mujeres. El hombre, la resistencia al dolor, al sufrimiento es mínima, comparado con el que normalmente tiene la mujer. No es igual, no es en esa capacidad increíble que tiene la mujer para soportar dolor, soportar el sufrimiento, la enfermedad, tantas situaciones, ¿sí? Pero es necesario entender que, ¿por qué es agradable a Dios? ¿A poco Dios es un Dios sádico que le gusta ver sufrir a sus hijos, como vio sufrir a su hijo Jesús? No, no es en ese sentido el sufrimiento por el sufrimiento. El sufrimiento por hacer el bien, porque lleva a una trascendencia. Cuando sufrimos haciendo el bien por la trascendencia de la vida eterna, es agradable a Dios porque estamos ganando almas para Dios, porque esa es la labor de todo buen cristiano. Tenemos la labor de ser pastores, claro, en la medida de nuestra tarea, de nuestra responsabilidad. Hay pastores que pueden ser pastores de millones de almas, el Santo Padre, de millones de almas, un obispo, un cardenal, de cientos de miles, a lo mejor sacerdotes, o pues sí, o miles de los sacerdotes, o cientos, también los sacerdotes, o decenas o unos cuantos, a lo mejor, o ya de plano de una pequeña porción que son los papás. Cada uno de nosotros somos pastores cuando tenemos amigos, cuando tenemos compañeros de trabajo, y no porque tengamos que arrearlos, pero sí tenemos que mostrarles esos pastos, esos lugares donde fortalecemos nuestra vida y nos permite sostenernos en los momentos difíciles, en los montes de prueba. Por eso los principios, los valores, los dogmas cristianos
nos dan esa capacidad de hacer el bien. O sea, son dos caras de una misma moneda. Cuando entendemos la importancia de lo que creemos, se traduce en el bien que hacemos. Y estos dos juntos son los que son agradables a Dios. Hacer el bien es bueno, pero no es una trascendencia que te motiva a soportar los sufrimientos por hacer el bien. Pero cuando tienes el fundamento de tu fe, y que esto es lo que tenemos que cuidar, que nadie venga a cambiárnoslo, porque hay pues estas tendencias, no es nuevo, esto es desde que se inició la iglesia, en donde ha habido corrientes, los primeros padres, los apologistas, quiere decir, defendieron. ¿Por qué? Porque se hacían reflexiones, y no, muchos no lo hacían con mal plan, pero se hacían reflexiones diciendo, bueno, es que yo creo, por ejemplo, decían, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, ¿sí? Y hubo una corriente que hacía creer esto, o que Jesús fue una persona y que el Hijo de Dios, la tercera persona, en el bautizo de esta persona humana, posesionó el cuerpo de Jesús y ya cuando iba a morir lo dejó. O sea, son reflexiones teológicas que se hacían. Y entonces la iglesia pues inspiraba a algunos o a uno para decir, no, espérate, esto está mal. Y había fundamentos, había un razonamiento, decía, esto está mal, esto sí, esto no. Y se juntaban y a veces había concilios, o sea, reunión de obispos de los pastores para ver que sí y ver que no, guiados por el Espíritu Santo. Y así fue como se fue estructurando nuestra fe. Y hoy por hoy nosotros tenemos que ir conociendo esa fe para que no venga Juanito de las canicas y te diga, es que la iglesia se tiene que modernizar, tiene que cambiar, tiene que actualizarse, tiene que estar a favor de esto, a favor del otro, a favor de aquello, aborto, homosexualidad, ideología de género y todas estas circunstancias. O simplemente la eutanasia, ¿sí? O todas estas cuestiones que pues constantemente se quieren imponer, y tristemente ahí es donde ya entra una cuestión. ¿Por qué creen que es tan importante tener estos valores, estos aspectos fundamentales de nuestra fe? Porque te van a presentar un bien disfrazado. Por ejemplo, es que una mujer que no quiere tener un niño, pues ¿cómo va a traer un niño a sufrir? O su cuerpo, todo lo que tiene que pasar, es una violación, fue por una violación, fue un mal conteo, fue lo que quieras, yo no lo quiero. Y entonces te empiezan a presentar un bien, entre comillas, disfrazado, o simplemente el otro aspecto de una persona que pues ama a otro, un hombre ama a otro hombre y dice, pero ¿qué tiene el amor? Si Dios es amor y Dios quiere que nos amemos. Entonces nos presentan, entre comillas, un bien, y entonces tu razonamiento, sin una estructura moral, sin unas bases, pues va a decir, pues sí es cierto, tienen razón. Y ahí es cuando se mezcla la gimnasia con la magnesia y se hace un reverendo relajo. Por eso nosotros como cristianos tenemos que descubrir la puerta, que es Jesús. Él mismo lo dice, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta. ¿Y cómo es esta puerta? Es angosta, no es ancha. Entonces, si queremos hacer esta puerta ancha para poder entrar, ya no es Jesucristo. Él mismo lo dijo, la puerta es angosta. La puerta es angosta. Quiere decir que no puedes entrar con muchas cosas. Yo no sé cuándo ustedes han querido entrar con una cosa grandota por la puerta y tú mismo, pues a veces entras tú y luego entre dos tratan de moverlo, o a veces hay que mover la puerta o incluso tumbar la pared para poder meter o sacar algo que antes no estaba o que quieres meter o que quieres sacar. Es por eso que nosotros, cuando entendemos esta parábola del buen pastor, cuando entendemos cuando Jesús dice que Él conoce a las ovejas y las ovejas conocen su voz, son aquellos que hacen el bien fundamentados en su fe, en principios, en valores, en dogmas, en la vida eterna, no en un sentimentalismo, no en un razonamiento humano, no en un fundamento de hacer, entre comillas, bien, porque hace sentir bien a los demás. Esa es la gran diferencia.
Y es importante entender que este proceso tenemos que vivirlo todos los días. Y lo va a decir claramente cuando entendemos lo que se da, por ejemplo, en la primera lectura. La primera lectura es inmediatamente después de Pentecostés, y lo dice el texto, ¿no? El día de Pentecostés. ¿Qué es lo que se hace? Se da el fundamento base, la piedra angular, el hecho que le da sentido a toda nuestra existencia como cristianos. Cristo murió y resucitó. De ahí en fuera es todo lo que nosotros creemos. Si Cristo no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe, o sea, vana sería nuestra obediencia a los principios, a los valores, a las enseñanzas de la iglesia. ¿Por qué? Porque pues ¿de qué me sirve obedecer o no obedecer? De todas maneras, muere el rico, muere el pobre, muere el bueno, muere el malo, y de todas maneras pues se acabó de ahí con la muerte y ya. Pero nosotros, cuando nos presentan la resurrección como el hecho fundante de nuestra fe, pues decimos, wow, entonces tenemos que entender la conversión. La conversión no solamente significa dejar hacer el mal, sino empezar a hacer el bien. O sea, no solamente es bueno, ya no voy a hacer el mal, sino que también tengo que hacer el bien, pero fundamentado en la resurrección, en la vida eterna, en lo que creo. Y le llamamos convicciones. La convicción es la fuerza con la cual tú enfrentas la vida. Si tú no tienes convicciones en tu relación con Dios, en la vida eterna, en la resurrección y en los principios, pues obviamente cuando hagas el bien, pues vas a sufrir, porque no faltará quien te eche tierra, quien te ataque, incluso quien sea mal agradecido, quien se aproveche de, como diría este personaje, el Chapulín Colorado, ¿no? Se aprovechan de mi nobleza. Pues sí, y se van a aprovechar. Y a veces te va a salir, como dicen, el tiro por la culata. Tú haces un bien y te va mal. ¿Qué es lo que hace que una persona se mantenga firme? El que está seguro de que no le faltará lo necesario para alcanzar la meta, la vida eterna. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando no entendemos esta frase decimos, es que no me va a faltar casa, no me va a faltar esto, no me va a faltar salud, voy a tenerlo todo. No, no me va a faltar lo necesario para alcanzar la meta. Algunas de esas cosas sí será a veces la casa, a veces la salud, a veces el dinero, a veces esto, y otras veces nada de eso, porque lo más importante es alcanzar la meta, la vida eterna, la resurrección. Por eso el planteamiento que les hace Pedro a los que estaban ahí reunidos, junto con los 11, después dice, sépalo todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. O sea, lo han crucificado, pero ha resucitado. Estas palabras, óiganlo bien, le llegó al corazón a todos los que estaban ahí y le preguntaron. O sea, ok, Cristo resucitó. Llega la voluntad, al entendimiento. Yo quiero también lo que pasó con él. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero que tienen que hacer, conviértanse, hagan un cambio. El cambio es cambio de mi forma de vida. Ya no hago el mal, pero hago el bien que tengo que hacer. Y esto, ¿por qué cambio de dejar de hacer esto? ¿Y por qué empiezo a hacer el bien? Porque Cristo ha resucitado. Y todo lo que Él ha estructurado y nos ha enseñado como fundamento de nuestra fe. Quita esto fundamento y pues sí, a veces dejaré hacer el mal, pero no siempre, dependiendo de. Y el bien también dependiendo de. El cristiano no puede depender de las circunstancias. El cristiano tiene un fundamento, ese es el pasto seguro. Ese es el alimento que no nos va a faltar. Esa es la fortaleza de la oveja que se alimenta y que pasa por la puerta y que es firme en lo que cree, aún con las consecuencias que puede haber y que hay cuando uno vive esa fe y sirve a ese Dios que ha resucitado, que ha muerto. Entonces, Pedro y los demás, los apóstoles, decían, ¿qué tenemos que hacer? Conviértanse. Entonces, no solamente es dejar de hacer el mal, sino hacer el bien, fundamentados en la resurrección. Lo hago porque Cristo resucitó y todo lo que Cristo me ha enseñado,
a través de estos 21 siglos, a través de la iglesia, es el fundamento. Creo en la iglesia, que es la estructura humana con todo lo que tiene, pero fundamentada en Cristo, es la cabeza y todo lo que nos ha enseñado, los sacramentos, las obras de misericordia, la virginidad de María, María subió a los cielos, la Eucaristía, o sea, los dogmas de fe, los principios que me van a ayudar a hacer un bien y a evitar hacer un mal. La conversión, cambio de dirección fundamentado en algo que es sólido, firme, pero que desgraciadamente hay católicos que no lo entienden. Hay católicos que se dicen católicos, pero que están de acuerdo con que la iglesia se modernice, cambie, se abra, sea open mind, cambie muchas cosas. No se trata, la iglesia no es una democracia, no está a votación el aceptar o no aceptar, es una puerta, no se puede abrir a ser más grande, es una puerta que ya es el mismo Jesús lo dijo, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta pasará y entrará y siempre tendrá esos pastos seguros, esa certeza. Y la otra parte es el bautismo, obviamente el inicio en la vida cristiana, en la vida de gracia, en la vida del amor, que nosotros lo recibimos en el sacramento del bautizo, pero que lo actualizamos cuando nos confesamos. Busquen, por favor, el sacramento de la confesión, más en estos días, en esta cuarentena. Vayan a sus parroquias, pidan a los sacerdotes con todas las medidas. A mí cuando me toca confesar, ya lo pongo a un lado mío, pero volteando hacia el frente y con la distancia. Obviamente no hay nada cerca y entonces así confieso. ¿Por qué? Porque es una tarea fundamental, es una tarea necesaria y constantemente tenemos que actualizar esa vida de gracia, constantemente tenemos que purificar ese corazón, esa mente, esa forma de vida, si no, desgraciadamente vamos a terminar pues haciendo un bien dependiendo de todo lo demás y no fundamentado en, fíjense la diferencia, hacer el bien dependiendo de las circunstancias o hacerlo con un fundamento que sostiene ese bien. Y el bien, a pesar de las circunstancias, no se mueve, se sostiene. Pero un bien que dependa de lo que está a mi alrededor, pues seremos como veletas, de repente sí, de repente no, de repente arriba, de repente abajo. Pero el que está con esa raíz se mantiene haciendo lo que tiene que hacer. Dice, conviértase y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos, o sea, todos aquellos que todavía no tienen como fundamento a Cristo. Y esa es nuestra tarea, de ser pastores, claro, con la debida proporción y no que tengas esa obligación cuando son personas que no están bajo tu autoridad moral o tu autoridad eclesial o lo que sea. Pero sí al menos poder ser guía o ser consejero, ser ayuda para que esas personas que no conocen a Dios o que dicen que conocen a Dios, pues vivan esta experiencia. Porque este llamado es para todos, óiganlo bien, para todos. Dios quiere que todos nos salvemos. Desgraciadamente, no todos quieren salvarse. No todos están en este fundamento. Su fundamento es lo temporal, es lo material, es el estar bien, es el no sufrir. Y miren que con estos tiempos, y como se plantea la realidad, pues vienen tiempos muy difíciles para toda la humanidad. Y nosotros como cristianos no debemos de tener miedo a los sufrimientos. Si vamos a sufrir, que sea por hacer el bien, que sea porque nos sostiene nuestra fe en Cristo, o al menos porque evitamos hacer el mal, fundamentados también en la fe en Cristo. Y esto nos sostendrá, nos dará esos pastos donde podremos apacentar nuestra alma, donde podremos fortalecer nuestro espíritu y no desfallecer. Claro, humanamente las fuerzas flaquean, humanamente a veces uno puede caer en situaciones de
ansiedad, pánico. Es normal, pero nos retomamos en nuestra fe, nos retomamos en esa fortaleza, ¿sí? Necesaria. Por eso, cuando Pedro da esta predicación, dice algo muy importante. Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Todo aquello que quiera hacer esta puerta ancha, todo aquello que quiere plantearnos una religión relativista, light, o un sincretismo de religiones en donde tomamos de todas porque todas son buenas. No, esa ya no es la puerta angosta. Por eso hay que conocer, hay que entender, hay que vivir nuestra fe y mantenernos firmes, fieles. Vendrán falsos pastores, vendrán ladrones que nos enseñarán cosas contrarias a la fe, mezclarán muchas cosas. Ustedes firmes en su fe, firmes en este amor a Dios, porque Él murió por mí, Él resucitó por mí, y ese es el fundamento del amor. Él murió por mí, entonces yo voy a morir, voy a vivir, a servir y a hacer todo por Él, y si me toca morir, hacerlo por Él, en Él y para Él. Por eso es hermoso entender lo que Pedro nos plantea, ¿no? Soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien. Claro, creo que podemos decir que muchos podemos estar padeciendo, pero no porque hicimos el bien, porque hicimos el mal. Fuimos borrachos, fuimos adúlteros, fuimos mentirosos, fuimos drogadictos, fuimos avaros, lujuriosos, orgullosos, soberbios, la gula, pereza. Y obviamente a muchos de los sufrimientos que estamos padeciendo es por nuestra vida de pecado. ¿Qué podemos hacer? Arrepentirnos, confesarnos. Y si ahora estoy padeciendo por eso, pasa automáticamente a padecer por hacer el bien. ¿Por qué? Porque ahora lo que estoy padeciendo lo estoy ofreciendo, lo estoy presentando ante Dios por la salvación de las almas. Y entonces ya estoy padeciendo por hacer el bien. Aunque las consecuencias que yo viví fue por hacer el mal, me arrepentí, y ese es el milagro maravilloso en donde ese sufrimiento, esa enfermedad, esa soledad, esa situación que estoy padeciendo, con mi arrepentimiento, con mi conversión, ahora lo ofrezco por la salvación de las almas, y ahí empiezo a hacer un bien, y ese padecimiento me lleva a la salvación, ofrecido a Dios nuestro Señor. Es necesario reconocer el poder del sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Y obviamente por eso el planteamiento de todo este domingo es el buen pastor. Cuando dice en el Evangelio, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, o sea, aquel que quiere no aceptar los principios, los fundamentos, y que quiere plantear una religión sin estos principios, sin estos dogmas, sin estas enseñanzas, es el que está saltando por todos lados, pero no entra por la puerta. Es un ladrón, un bandido, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. O sea, cada uno de nosotros, Dios nos conoce por nuestro nombre. Y es una relación personal, es una relación de amor. Y dice, y las ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen. Es Jesús que viene y se hace presente en su palabra. Es Jesús que viene y se hace presente en la Eucaristía, en las enseñanzas, en los principios, y nos va guiando para poder llegar a esa puerta y llegar al otro lado, que es la vida eterna. Ellas lo siguen porque conocen su voz. Esta voz no es una voz física, es la voz de la fe, es la voz del alma, es la voz de la vida de gracia, es la voz de querer agradar a Dios. Es una voz interna, en donde sabes, esto no está bien, esto no está bien, y lo sabes y lo sientes, pero callas esa voz y la vas apagando, aunque está ahí, pero tú ya no la oyes. ¿Por qué? Porque te acostumbraste al otro ruido, te acostumbraste a la otra forma de vida.
una vida superficial, una vida materialista, de placer, de odio, de rencor, de mentiras, de fundamentos equivocados. Por eso dice, porque conocen su voz, pero a un extraño no lo seguirán. Si llegamos a seguir a un extraño es porque nunca reconocimos a Jesús o negamos a Jesús para aceptar otras enseñanzas, otros principios que no son los de Jesús. Sí, entonces, si se nos presenta, hay que huir. Dice, pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Si viene alguien y te presenta un evangelio diferente, tú dices, no, será muy sacerdote, será muy obispo, será lo que sea, pero no es esto no es la voz de Dios, esto no es el plan de Dios, tengo que hacerlo a un lado, la eutanasia y todas estas mentiras. Pero como no entendieron, todavía el Señor les dijo con mayor claridad, yo soy la puerta. Todo el que ha venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no lo han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. O sea, quien hace el bien, evita el mal, fundamentado en el amor y en el sacrificio que yo hice por ellos y en los principios que yo quise dejar, el que yo quise plantear de la vida, de la familia, de todo esto para poder llegar. Dice, yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir, encontrará pastos. El pasto para la oveja es la fuerza, es el alimento que le mantiene firme pegado a su pastor. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Termino con ese salmo hermosísimo, que es el Salmo 22 o Salmo 23, dependiendo si sea de Biblia o de la liturgia de las horas. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me falta, en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Reparar. O sea, la oración es como cuando sufres un accidente, vas, te metes al hospital, te operan, te hacen una cirugía o te dan medicamento para reparar tu cuerpo y seguir adelante. Tienes que tener un periodo de reposo, de recuperación, pero sigues. La vida de oración, la vida de gracia, la vida sacramental repara. Claro, aquí, bendito sea Dios, no tenemos que esperar años o meses, sino el sacramento cuando lo vivimos, la vida de oración cuando la vivimos, pues repara nuestro espíritu, repara y nos da esa fuerza para poder seguir adelante, para poder sostenernos y mantenernos firmes en lo que creemos. Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Esos momentos de intimidad con Dios. No pueden ir a las iglesias, algunas iglesias déjanle entrar, aquí se tiene el Santísimo, claro, no se permite la entrada a muchos, unos cuantos, pero ustedes pueden seguir ahí desde sus casas o en sus crucifijos, en sus casas, reparar las fuerzas. ¿Cuánto tiempo le das para reparar tu espíritu, para reparar tu alma? Con un acto sincero de arrepentimiento, con un acto de contrición sincera en las noches antes de acostarte, estás reparando tu alma. Con un momento de adoración, estás reparando, haciendo fuerte otra vez tu alma, haciendo esa oración, ese perdón, esa meditación en la palabra, es reparar, es fortalecer tu alma para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto, no atajos, no, el sendero recto. Los principios, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, soy el camino, los dogmas, soy la verdad, ¿sí? ¿Sí? La forma de vivir esos dogmas y la vida, el alimento, la vida eterna, el obedecer esa forma de vida que el Señor nos plantea es lo que me va a dar esa vida eterna. Dice, por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras,
¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Cañadas oscuras, problemas, dificultades, enfermedades, crisis, pandemias, falta de trabajo, falta de comida y el fatalismo que nos presentan algunos noticieros y el relativismo que nos presentan otros y que si es verdad, que si es mentira, y es una confusión, es cañadas oscuras, cañadas oscuras. Y lo más importante es nada temo. El miedo no es de Dios. Y a veces el miedo está tomando control de la vida de los cristianos. Nos hace sentirnos enfermos, nos hace sentirnos deprimidos, nos hace sentir inseguros con ansiedad. ¿Es normal? Sí, pero por eso tengo que reparar mis fuerzas, repararlas. Dice, aunque camine por cañadas oscuras, ¿qué más oscuridad que la que estamos viendo ahorita? Porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta, Él está conmigo. Señor Jesús, en ti confío, tú estás conmigo. No los abandonaré, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, ahí donde tú estás, Dios no te abandona, sale a tu encuentro. Bendito sea Dios, todavía, cuánto tiempo no sabemos, seguimos transmitiendo, llegando hasta sus hogares. Pero ha habido tiempos en donde no había ni radio ni televisión y los cristianos se refugiaban en sus casas, se refugiaban en su fe, se refugiaban en estar en la presencia de Cristo, en esa conciencia. Tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. Tu vara y tu callado, que es con lo que defendía el pastor a las ovejas, o con las que corregía y les decía por acá, por allá. Esa vara, ese callado, pues es la verdad de la fe, la verdad de la Biblia, de los principios de la fe del cristiano, del católico. Es lo que nos da seguridad. Tú mismo me preparas la mesa, la Eucaristía, la palabra de Dios. A despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume, sacramento de la confirmación o el sacramento de la unción, y llenas mi copa hasta los bordes. La bendición, la abundancia de bienes que a veces tenemos, pero sobre todo la abundancia de su amor y de su gracia. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término, la vida eterna. Hermanos, la pregunta aquí es, ¿quién es tu pastor? Si realmente es Jesús, ya hemos caído, porque todos hemos caído en el pecado, en la desesperación o en el miedo, pues hay que reparar nuestras fuerzas. Y más ahora muchos están en sus casitas y pues la ociosidad no es buena. A veces nos hace caer más en el miedo, en pecado, en situaciones tristemente por este confinamiento que hay, ha generado el aumento en la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, los problemas en las familias. Tristemente y dolorosamente se han reportado más casos de esto precisamente por el estar encerrados. Pero nosotros tenemos que sostenernos y ayudar a otros. Llegarán tiempos en donde los cristianos tendremos que sostener el mundo y todo lo que venga. Pero si ahora que estamos aquí y estamos en estas circunstancias, no podemos, ni con nosotros mismos, no podemos sostenernos, pues será difícil. Por eso prepararnos, estar reparando nuestras fuerzas, oración, sacrificio, ayuno, meditación de la palabra, participación en los programas o en momentos de oración con el Santísimo a través de los medios, el Santo Rosario, la lectura de vida de santos. Hay mucha forma a través del internet, y los que no, bueno, pues a través de su radio, a través de su computadora, y si no, pues ahí en sus casas. También hay que tener una disciplina dentro de la casa. El hecho que no se trabaje o el hecho que los niños no vayan a la escuela, muchos están por clases en línea, pero muchos no. Pues hay que tener una disciplina para que ellos no se pierdan, para que la familia no se pierda en tanta
inactivismo y en ese encerramiento. Pero hay que hacerlo todo fundamentado en algo más grande que nosotros, la resurrección de Cristo. Pues que esta palabra de Dios que hoy se nos ha predicado y que se nos pregunta si verdaderamente Jesús es mi pastor, si entro por la puerta o me salto yo la reja, porque yo quiero las cosas a mi manera. ¿Qué es lo que hoy la palabra de Dios te ha dicho a ti? ¿A qué te invita? ¿A qué te cuestiona esta palabra que el Señor hoy nos ha compartido? En silencio, tratemos de responder estos dos momentos. ¿Qué te dice a ti y a qué te invita, a qué te cuestiona hoy la palabra de Dios? Vamos a hacer este momento de oración donde vamos a pedirle al Señor que repare nuestras fuerzas, que repare nuestra alma, que repare nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo, ya que pues está cansado, está enfermo, está angustiado, preocupado por todo lo que está pasando, por todo lo que se oye, se dice. Hay confusión, hay inseguridad, hay miedo. Hoy, Señor, te pedimos, te presentamos estos cuerpos cansados, estas mentes, estos corazones, estas almas, estas familias, esta sociedad, estas comunidades, estas ciudades, estados y países, el mundo entero. Señor, queremos que tú seas nuestro pastor. Queremos que seas el pastor de todos, pero no todos quieren un pastor como tú. Al menos, Señor, que tú seas realmente conocido, realmente amado. Por lo pronto tengo que hacerlo conmigo, en mí y para mí. Señor, te acepto como mi pastor, te acepto como mi Señor. Creo y acepto tu pasión, tu muerte y resurrección, y lo que tú quieres ofrecerme, la vida eterna, el pasto verde para alimentar mi alma, mi mente, mi ser, fortalecerme. Y si voy a sufrir, que sea porque hago el bien o porque me arrepentí de hacer el mal y ahora lo estoy ofreciendo, las consecuencias del mal que hice. Señor, repara mi mente, repara esos pensamientos que tanta angustia me generan, de solo pensar en lo que puede pasarme a mí o a mis seres queridos, el no verlos, el no estar con ellos, esa angustia, ese miedo, Señor, repara mi mente y hazme recordar tus maravillas, hazme recordar, Señor, lo que tú me ofreces, lo que tú me has dado, cómo tú, Señor, has vencido todo esto, la misma muerte al pecado y a Satanás, y que yo me he acobardado, me he llenado de pensamientos de miedo, de inseguridad. Sana mi mente, Señor, sánala, libérala y hazme recordar cuántas veces tú me has bendecido, cuántas veces te has manifestado en mi vida, cuántas veces a lo largo de la historia, con tu amor y tu gracia, has sacado adelante a tu pueblo. Señor, que mi mente se alimente más de tus bendiciones y de tus gracias, de tu palabra que está a mi alcance y que también escucho a través de la predicación de tus hijos, los sacerdotes, los obispos. Que esta palabra, Señor, sea la que alimente mi mente y también mi alma, donde radica mi espíritu. Que sea fortalecido en este momento. Que aunque mi cuerpo, arrastrado por el pecado, la enfermedad, las carencias y las limitaciones,
Señor, mi espíritu sea fortalecido para no tener miedo a la carencia, para no tener miedo y pánico a la enfermedad o a la misma muerte, sino que con ese ánimo, Señor, ese espíritu que habita en mí, alimentado por tu palabra, por tu gracia, sea fortalecido y me dé esta seguridad y esta fortaleza en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la carestía y de esta crisis que estamos viviendo. Señor Jesús, mi corazón, que es esa voluntad que muchas veces se llena de sentimientos, de apegos, de vicios, que mi voluntad no ha sido libre, es esclava, Señor, de lo que el mundo me ha propuesto, de lo que el mundo me ha impuesto, de lo que el mundo me ha alimentado, y que ahora me cuesta tanto trabajo renunciar a ello, a esa comunidad, a esa comodidad, a esa vida materialista, a esa vida de placer, de mi no sufrir, de mi estatus, de mi zona de confort. Hoy, Señor, yo te pido que mi voluntad sea libre, que sea liberada de todos esos vicios, de todos esos miedos, que aunque los va a seguir enfrentando, tenga esa fortaleza de decir, te sigo a ti porque tú eres mi pastor, tú eres mi Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha vencido, que ha resucitado. Señor, y te presento este cuerpo, más el cuerpo cansado, enfermo. Señor, este cuerpo que está padeciendo los estragos de la enfermedad, de la edad, de las limitaciones, de estos virus, de estas bacterias, estos parásitos, esta incapacidad de moverme, de poder comer bien, de poder respirar. Este cuerpo que viene cargando una enfermedad crónica, degenerativa, cáncer, sida y tantas otras cosas, Señor. Tú tienes ese poder, que no sea mi principal objetivo. Si es consecuencia, Señor, para poderte servir, sana mi cuerpo, sana cada célula, cada tejido, cada momento en donde yo he dañado y he destruido este cuerpo. Sea sanado, Señor, porque tú eres mi pastor. Sabes lo que necesito, sabes lo que quiero, pero sobre todo sabes lo que necesito realmente. Te entrego este cuerpo, Señor, para que tú lo sanes, y el cuerpo de mis seres queridos que están enfermos, que están padeciendo. Señor, te entrego estas familias, a estos hijos, a estos niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, que están en los hospitales, junto con la oración de todos mis hermanos. Señor, no se nos permite entrar al hospital por más que he querido. En algunos países sí se les permite a los sacerdotes. En este país no se nos permite, no sé hasta cuándo. Pero, Señor, unidos todos en este momento, te pedimos la sanación de nuestros enfermos. Que sea un signo, si es tu divina voluntad, de que tú eres nuestro pastor. Sean recuperados, Señor, para tu gloria, los que tú permitas, los que tú quieras, los que tú sabes, porque solamente tú conoces, tú entiendes y sabes lo que es mejor para cada uno. Nosotros te presentamos a nuestros enfermos en casa, como los papás del Padre Joaquín y el Padre Joaquín, como nuestros enfermos, nuestros médicos y enfermeras, por todos aquellos, Señor, que están al frente de batalla. También protégelos a ellos, sánalos, a sus familias, protégelas, Señor. Y ahora te entregamos también, Señor, los sentimientos de odio, de rencor, de miedo. Vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, yo perdono yo perdono y sano y sano mi corazón, mi corazón, mi mente, mi mi alma alma y mi cuerpo. y mi cuerpo. En el momento en que perdono,
en el momento en que a perdono todas las a personas todas las que personas me han dañado, que me han dañado, que me han lastimado, que me han lastimado, que me han ofendido, que me han ofendido, traicionado, traicionado, y sobre todo y sobre todo aquellos que me han desviado aquellos que me han desviado de mi fe, de mi fe, del fundamento del fundamento de mi vida cristiana, de mi vida cristiana, con malos ejemplos, con malos ejemplos, con malas enseñanzas, con malas enseñanzas, a los malos pastores a los malos pastores, que con su antitestimonio, que con su antitestimonio, su escándalo de vida, su escándalo de vida, su falta de amor por las ovejas, su falta de amor por las no ovejas, solamente los obispos, no solamente los obispos o el Papa, o el Papa o los sacerdotes, o los sacerdotes, sino también todos aquellos sino también todos que aquellos tienen la tarea que tienen la tarea y la responsabilidad y la responsabilidad de ser guías, de ser guías, de ser pastores, de ser pastores a nivel civil, a nivel civil, judicial, judicial, económico, económico, político. político. Esos pastores Esos pastores que han devastado que han devastado a las ovejas, a las ovejas, destruyéndolas, destruyendo, aprovechándose de ellas. aprovechándose de Yo ellas. les perdono Yo les perdono en tu nombre, Jesús. en tu nombre, Jesús. Y renuncio Y renuncio a cualquier pastor a cualquier pastor que sea opuesto a ti, que sea opuesto a ti, contrario a tu amor contrario a tu amor y a tu plan de salvación. y a tu plan de salvación. Perdono también Perdono a también la persona a la persona que más daño me ha hecho. que más daño me ha hecho. Me perdono a mí mismo Me perdono a mí mismo porque no he sabido porque no he sabido pastorear mi propia alma. pastorear mi propia alma. Me he permitido Me he permitido pastos contaminados, pastos contaminados, pastos sucios pastos sucios que me ha presentado el mundo, que me ha presentado el la mundo, carne la carne y el demonio. y el demonio. Y yo los he permitido, Y yo los he permitido. los he promovido, Los he promovido. he dado testimonio He dado testimonio de ellos de ellos. como si fueran lo mejor. Como si fuera lo mejor. Pido perdón Pido perdón a todos los que yo he escandalizado, a todos los que yo he a escandalizado, todos los que yo he desviado a todos los que yo he desviado del Señor, del Señor, del único pastor. del único pastor. Pido perdón Pido perdón y me perdono. y me perdono. Y en el nombre de Jesús, Y en el nombre de Jesús, reprendo, ato y amordazo, reprendo, ato y amordazo, corto y destruyo corto y destruyo toda obra de Satanás, toda obra de Satanás, toda cadena, toda cadena, toda trampa, toda trampa, toda mentira, toda mentira, todo vicio, todo vicio, todo daño todo daño en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi cuerpo en mi cuerpo y en mi corazón. y en mi corazón, Que me tenga atado, que me tenga atado, reprimido, reprimido, que me tenga alejado que me tenga alejado de esta puerta de esta puerta, que es el Salvador, que es el Salvador, mi Señor Jesús, mi Señor Jesús, y de los pastos y de los pastos que Él me propone. que Él me propone. Te reprendo, Te reprendo, Satanás, Satanás, y todas tus obras, y todas tus obras, todo ataque, todo ataque, opresión, opresión, obsesión, obsesión, perturbación, perturbación, infestación o infestación, posesión o posesión de mi persona, de mi persona, de mi familia, de mi de mi familia, casa, de mi casa, de mi trabajo, de mi trabajo, de mis pertenencias, de mis de pertenencias, todo lo que me pertenece, todo lo que me pertenece, de mi comunidad, de mi comunidad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi estado, de mi estado, de mi país de mi país y del mundo entero. y del mundo entero. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, reprendo, ato y amordazo reprendo, ato y amordazo todo aquello todo aquello que esté dañando que esté dañando y que esté perturbando y que esté perturbando mi fe mi fe y mi confianza en Dios. y mi confianza en Y lo Dios. mando a los pies Y lo mando a los de pies Jesús en la cruz, de Jesús en la de cruz, Jesús en el sagrario, de Jesús en el para sagrario, que nunca más para que nunca más vuelva a perturbarme, vuelva a a perturbarme, dañarme. a dañar. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús me declaro libre y sano. me declaro libre y sano. El Señor es mi pastor, El Señor es mi pastor, nada me faltará. nada me faltará. El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor y me hace reposar, y me hace reposar. me conduce Me conduce para reparar mis fuerzas, para reparar mis fuerzas, para acompañarme para acompañarme todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, para vivir eternamente para vivir eternamente en su casa.
en su casa. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por ser mi pastor, por ser mi pastor, por ser la puerta. por ser la puerta. Ayúdame, Señor, Ayúdame, a Señor, convertirme, a convertirme, a dejar de hacer el mal a dejar de ser el mal y hacer el bien, y hacer el bien, pero fundamentado pero fundamentado en que tú has resucitado. en que tú has resucitado. Bendito seas, Bendito seas, alabado seas, alabado seas, glorificado seas. glorificado seas. Amén. Amén. Ahora pongan sus manos en su corazón y agachen su cabecita. Padre del cielo, tú has enviado a tu Hijo para salvarnos, y tu Hijo a su vez ha dado la potestad a sus apóstoles, los obispos, y ellos a su vez a sus ayudantes, los sacerdotes. Señor, yo te pido humildemente que como pastor de estas ovejas que están participando de esta misa, se sientan aliviados en sus angustias, en sus enfermedades, en sus miedos. Que en medio, Señor, de la crisis, sientan y descubran y sepan que tú estás con ellos. Fortalece, Señor, su espíritu. Fortalece, Señor, su alma, su capacidad de rechazar el mal y su fuerza para hacer el bien, pero fundamentados en tu amor, en tu sacrificio. Protégelos de todo peligro de cuerpo y de alma. Señor, y cuando sea necesario, que podamos dar testimonio de tu amor y de tu gracia, ayudando, sirviendo y entregando todo por el bien de nuestros hermanos, para tu gloria y para la salvación de ellos. Y yo los bendigo, los protejo y los sano con los méritos de la encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión, glorificación, y en nombre de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre intercesora, poderosa en intercesión y en amor por nosotros, por la fuerza del Espíritu Santo, la sanación, la liberación y la fortaleza espiritual y el alimento para todo tu pueblo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos ahora a renovar nuestra fe, haciendo nuestra profesión de fe. Y pues recordando que esto es lo que creemos, y lo que creemos lo celebramos, y lo que celebramos lo vivimos. Por eso es tan importante el profesar domingo tras domingo las bases, los fundamentos de nuestra fe. Decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora voy a bendecir sus manos, y pues que el Señor bendiga pues en sus necesidades que tienen,
para que nunca nos falte lo indispensable y para que podamos compartir y ayudar a los que más necesitan. Y en la medida de sus posibilidades también sigan apoyando la evangelización y pues todo lo que sus pastores están haciendo para acompañarlos y llevarlos al buen pastor. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento.